Sí, varias cosas de las que dices tienes razón. Primero, sabíamos con los resultados de ayer que hoy vamos a poder marcar distancia con esa parte de abajo, era un partido fundamental. Creo que salimos bien, cometimos un error como cometemos o como cometen muchos equipos y aún así nos repusimos. Creo que al descanso ya podíamos haber llegado en ventaja. La gente en el descanso volvió a coger aire, sabíamos de la importancia que tenía ganar hoy y creo que en la segunda parte dimos ese paso adelante y sabiendo de la importancia del partido pues conseguimos sacarlo. La salida del equipo fue un auténtico vendaval ofensivo. Generasteis, si no me equivoco, 5 ocasiones en 10 minutos. Sí, lo que comentamos, creo que al descanso ya merecíamos haber ido ganando. Es una de las señas de identidad que tuvo este equipo en tercera división. Respetamos muchísimo a la gente, entonces no hay mejor manera de respetarlos que ir a por ellos, que tratar de atacar. Unas veces estás acertado y te pones en ventaja y hoy pues no estás tan acertado y vas en igualdad de condiciones al descanso, pero es una máxima de este equipo y sabiendo la importancia que tiene jugar en casa tenemos que mantenerla. Álvaro Cuello volvió a disputar minutos en un partido de competición oficial y ha dado mucho hoy al equipo. Sí, llevo tiempo diciendo que va a ser, con el máximo respeto a los que llegaron nuevos, nuestro mejor fichaje este año. Es muy difícil, la posición que ocupa hace que no le puedas ir dando minutos poco a poco. Un jugador de ataque ya hubiera tenido minutos. Decidimos arriesgar hoy con él en esa posición porque entendíamos que teníamos ventaja por fuera. Hizo un partido soberbio, culminado con 2 goles. Lleva mucho tiempo de inactividad, sabíamos que no iba a poder acabar el partido, hizo un gran esfuerzo y muy contentos por él y sobre todo muy contentos por el grupo porque hay gente que no participa o que participa poco, da todo lo que tiene y eso es la única clave para conseguir nuestro objetivo. ¿Qué le pasó a Emanuel Elías? ¿Estaba tocado para que no fuera titular? Sí, Manol tenía un problema en el cuádriceps, entrenó muy poco esta semana. El sábado valoramos cómo estaba, decidimos que estaba disponible para participar, llegamos y tomamos la decisión de que empezara Adrián. Tenemos muchísima confianza en él, sé que es difícil porque fue nuestro portero titular durante 3 años y cambiamos de categoría y ahora puede parecer que está relegado a un rol secundario y para nada. Creo que dio un paso adelante, que entrena muy bien, que se merecía esta oportunidad y también estamos muy contentos por él porque lástima haber encajado un gol, pero se merecía ganar el partido, jugar como jugó y haber intentado dejar su portería a cero. Supongo que ahora queréis disfrutar de la victoria, pero supongo que ya pensáis también en el próximo partido, que es ante el segundo. ¿Cómo lo afrontáis? Supongo que con más esperanza, más fuerza también. Sí, nosotros, vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo, todo nos pasa por Gonzaga. Tenemos que conseguir nuestro objetivo aquí. Y cada vez que vamos fuera nos da la posibilidad de traer un punto o 3. Es un campo precioso, un rival muy bueno. El entrenador nos estuvo viendo hoy, nosotros también los conocemos bien. Vamos a ir con la máxima ilusión porque estamos cerquita. Fuimos al Requesón y puntuamos, fuimos a Zubieta y puntuamos. Creo que el equipo se merece también un partido fuera de casa en un estadio pues emblemático, de peso, de tradición en la categoría. Vamos a descansar bien hoy, vamos a recuperar estos 2 o 3 días, vamos a empezar con muchísima ilusión la semana y vamos con optimismo porque solo tenemos cosas que ganar en Baracaldo. Gracias. Gracias.